En el caso de las infecciones respiratorias virales, son unas de las infecciones más comunes en el humano. Yo creo que a todos nos da unas cuantas veces al año. En general, yo creo que se reportan de 3 a 5 episodios aproximadamente por persona cada año, pero este porcentaje aumenta en los niños. Y en los niños incluso aumenta hasta 6 a 8 casos por persona, o sea, por niño, por año. Entonces, eso genera, sobre todo, tasas de mortalidad bastante elevadas, hasta un 40%, y el mal uso de los antibióticos, utilizar antibióticos para una infección viral es uno de los principales problemas en el mal uso de los antibióticos. Y eso genera pues los problemas actuales de resistencia que se tienen en el área de bacterias. Entonces, la mayoría de las infecciones respiratorias son ocasionadas por virus. Y vamos a ver que de estos virus vamos a ver varias familias. Vamos a ver la familia Orthomyxoviridae, donde está el virus influenza, que es el agente causal de... Ajá, tenemos la gripe y tenemos el resfriado común. Doctora, tengo una pregunta, ya que mencionó lo de la resistencia a antibióticos. Ajá. ¿Qué opina de los bacteriófagos como uso para terapia ante resistencia a antibióticos? Puede ser, el bacteriófago es un virus que afecta solo la bacteria y las destruye. Puede ser una estrategia apropiada actualmente, porque los antibióticos, sobre todo para bacterias que son muy resistentes o resistentes a muchas clases o solo sensibles a 2 clases de antibióticos, y también en el caso de la pandrogoresistencia o de la total, o sea, la resistencia total a todos los antibióticos. Lo que pasa es que ¿Y dónde están utilizando terapias de...? una vez estaba conversando con Gigi y él comentó que una vez lograron hallar un bacteriófago de una voz cantada que estaba por el universitario para usarlo como tratamiento a una bacteria muy resistente que estaba en el hospital. Entonces, hay que hacer estudios para... Ok, entonces vamos a ver la familia Orthomyxoviridae. Por aquí me acaban de preguntar que si el genoma de los virus, que si es un virus de ARN monocatenario, bicatenario, ADN, sí van en las preguntas. Eso es como una bacteria si es gram positivo o gram negativo. Ustedes tienen que saber eso. Igual tienen que saber qué tipo de virus es, tienen que saber la estructura, si es un virus de ADN, si es un virus de ARN, etc. El ciclo de replicación en general es para cuando vean los antivirales. O sea, ustedes deben saber, en estos principales virus, fíjense que hay muchos terapias antivirales y que van dirigidas a pasos específicos del ciclo. Entonces, por eso en esta materia ustedes deben ver el ciclo y luego en otras materias complementan, pero ya ustedes estudiaron el ciclo. Yo se los digo, que ustedes no lo estudiaron, no es una culpa mía. Ok, entonces vamos a ver también la familia Paramyxoviridae, se parece mucho estructuralmente a la familia Orthomyxoviridae. En los orthomyxovirus está el agente causal de la gripe o del flu, y el resfriado común son los ocasionados por varios virus. Rinovirus, que pertenece a la familia Picornaviridae. Ya ustedes vieron esta familia. ¿Qué virus vieron de esta familia? De picornavirus. ¿Quién? Los enterovirus. Ajá. Lo vieron, o sea, vieron virus productores de diarrea y vieron enterovirus. Son diferentes. Los enterovirus pertenecen a esta familia Picornaviridae y no necesariamente ocasionan trastorno gastrointestinal. Algunos sí, otros no. Allí se ve el grupo enterovirus es por la transmisión, que se transmite por vía orofecal, todos los enterovirus. Y además en los picornavirus están los rinovirus, o sea, está dividido en esos 2 grupos. En esta clase vamos a ver los rinovirus.
También vamos a ver adenovirus, que ya ustedes vieron el video, ya estudiaron adenovirus. Y vamos a ver las diferentes enfermedades que pueden ser respiratorias y extrapulmonares. Coronavirus, obviamente, el SARS-CoV-2, que es el agente causal de la pandemia de COVID-19. Y también son agentes causales del resfriado común o de COVID. En inglés lo ven así. Ok, entonces vamos a ver básicamente entonces la gripe, que es ocasionada por los virus influenza. Vamos a ver entonces otras infecciones respiratorias que ahí está el resfriado común, laringotraqueobronquitis, bronquiolitis, neumonitis, etcétera, son infecciones, laringitis, etcétera, y el síndrome respiratorio agudo severo, básicamente esas enfermedades respiratorias. Entonces vamos a estudiar los rinovirus, que son los principales agentes causales del resfriado común. Diferente a la gripe, aunque a veces en la gripe hay rinorrea, pero el catarro nasal, principalmente esa es una de las características. Y la fiebre es de bajo grado, mientras que en la gripe la fiebre es elevada. Y vamos a ver algunas manifestaciones clínicas que son características, entre comillas. Coronavirus son los segundos agentes causales de resfriado común o catarro nasal. Y también dentro de estos coronavirus son 7 los que afectan al humano. Vamos a ver los 4 que son los que ocasionan el resfriado común y 3 zoonóticos, uno de ellos es el agente causal de la última pandemia. Están los paramyxovirus, allí están los virus para influenza, que son agentes causales sobre todo en pediatría, y el virus respiratorio sincitial, que también son muy importantes, es el más importante de hecho, en pediatría. Adenovirus también puede ocasionar resfriado común y otras enfermedades extrapulmonares que vamos a ver. La gripe, que es el agente causal en el virus influenza, sobre todo los géneros A y B. Los enterovirus, algunos que pueden ocasionar enfermedad respiratoria febril. Es un herpes virus, el metaneumovirus humano. No lo vamos a estudiar, pero también es relativamente frecuente en otros países donde se investiga. Aquí como no lo investigamos nosotros. Y bueno, los herpes virus que ya los vieron en virus exantemáticos y ¿dónde más? En herpes virus. En la clase de herpes virus, pero en herpes virus vieron citomegalovirus, herpes simple, y aunque herpes simple es un tipo de exantema. ¿Cuál es el problema de los virus? Que la mayoría de los virus respiratorios pueden ocasionar más de un tipo de enfermedad y una persona puede estar infectada o puede tener varias enfermedades respiratorias. Entonces, muchas manifestaciones clínicas pues se solapan y es difícil a través de la clínica identificar o decir esto es específicamente influenza. Ahora tenemos además la COVID-19 que reúne yo creo que todos los síntomas intestinales, neurológicos, etcétera, cardíacos, etcétera. Y por lo tanto, la clínica y la epidemiología es lo que permite orientar hacia un tipo de virus o hacia otro. Pero el diagnóstico viral específico se requiere entonces los ensayos de laboratorio para poder confirmar. No es lo que se utiliza de rutina, generalmente, a menos que sea muy grave o sea un brote epidémico en el caso de pandemia. Entonces vamos con los ortomyxovirus. Esto también sale, por ejemplo, en las preguntas se les puede decir sobre los ortomyxovirus, indique. Entonces ya ustedes deben saber de qué familia estamos hablando. Por eso deben estudiarse la taxonomía. En algunas literaturas, por ejemplo el Jawes, abarca los virus por familia. Entonces ustedes ya deben estar un poco familiarizados con esta taxonomía. Los ortomyxovirus, fíjense que son similares
los paramixovirus, ortomixovirus y coronavirus se parecen. Son virus envueltos, son virus también de ARN, que en el caso de los virus influenza, las variaciones en las proteínas de la matriz y de la nucleoproteína son las que permiten designar los genes. Básicamente, fíjense que hay 4 influenza virus, A, B, C y D. Solo A, B y C afectan al humano y los más frecuentes son el A y el B. El D afecta principalmente a animales y no se han detectado casos en el humano. Entonces es un virus envuelto, fíjense que en su envoltura tiene glucoproteínas de superficie. En el caso de el influenza A y B es importante las 2 glucoproteínas que tienen esa superficie. Una es la hemaglutinina y la otra es la neuraminidasa. Luego tiene la proteína de la matriz, tiene proteína M1, proteína M2, que básicamente intervienen en el ensamblaje de los viriones y que sería entonces en la etapa prácticamente final del ciclo de infección del virus. Y tienen la característica que su genoma es segmentado. Fíjense que tiene 8 segmentos. Cada segmento de genoma codifica a una de las proteínas que forman parte del virus. El genoma es ARN monocatenario y es en sentido de polaridad negativa. Y mide de 80 a 120 nanómetros. Los paramixovirus son más grandes, miden hasta 150. Y los coronavirus también son más grandes, pero el SARS-CoV-2 tiene una medida similar al virus influenza. Esta es una excepción de los virus porque es un virus de ARN que se replica en el núcleo. Recuerden que generalmente los virus de ARN se replican en el citoplasma. Virus influenza se replica en el núcleo. Y es el agente causal de las epidemias de gripe y las pandemias también de gripe. ¿Cuándo fue la última pandemia de influenza? ¿Cuándo nacieron ustedes? ¿En 2000? Ya estaban. Tenían 7 años. No viviste la pandemia. La última pandemia de influenza, de H1N1. H1N1. ¿Y de dónde creen que viene la H y la N? La H significa hemaglutinina y la N es neuraminidasa. Y la A de virus influenza A. Entonces H1N1, la última pandemia fue en el 2009, luego yo creo que hubo en el 2011 y creo que hasta el 2014 hubo algunos brotes. Esta es la característica sobresaliente de este virus. Este virus es altamente mutagénico y además el problema es que es un virus zoonótico, que se mezclan los virus que afectan a los animales, que también nos pueden afectar a nosotros. Entonces hay coinfecciones en los animales y eso hace que el virus se reordene, se reorganice y salga un nuevo mutante que es el que ocasiona las pandemias. Eso fue lo que pasó en el 2009 con el H1N1. ¿Cómo le decían? La gripe porcina, pero no es ninguna gripe porcina. Ya vamos a ver por qué. Ok, entonces fíjense que los hospedadores, todos estos virus tienen, además del humano, hospedadores animales. Principalmente el reservorio más importante del virus influenza A son las aves acuáticas, las aves migratorias y en general las aves también domésticas. El virus influenza A tiene 18 tipos de hemaglutinina y 11 tipos de neuraminidasa, pero solo afectan al humano 16 tipos de hemaglutinina y 9 de neuraminidasa. Si multiplicamos 16 por 9, ¿cuánto da? Multipliquen. No, multiplican. 140 y tenemos 144 opciones de virus diferentes para combinarse. Y eso es lo que crea las epidemias.
cuando estos virus cambian la hemaglutinina o la neuraminidasa, entonces tenemos un virus nuevo y eso genera entonces un brote de gripe. Sin embargo, a pesar de todas estas amplias posibilidades que tiene el virus influenza, solo han afectado al humano 4 tipos en el transcurso del tiempo. El H1N1, que es el agente causal de la gripe española, mal llamada española, de la pandemia del 18, de 1918. Ese ocasionó gran cantidad de muertes. El H3N2, que es el que ocasiona brotes epidémicos, generalmente en nuestro medio y en todo el mundo. El H1N2 y el H2N2. Sin embargo, ya el H1N2 ya desapareció, no ha afectado desde creo que de los años 60, y solo están circulando el H1N1 y el H3N2. Son fíjense que a pesar de todas estas combinaciones, solo cuatro variantes son las que han afectado al humano en el transcurso del tiempo. El virus influenza, fíjense que el influenza B también puede variar la hemaglutinina, pero generalmente es el influenza A el que es más mutagénico y varía. Fíjense que los otros no. Y la enfermedad ocasionada por el virus influenza A es más grave, generalmente es moderada severa, mientras que el influenza B generalmente es más leve. Y el único que causa pandemias es el virus influenza A. El influenza B generalmente ocasiona brotes epidémicos. Pero actualmente circulan, y de hecho en la vacuna antigripal están el virus influenza A y el virus influenza B, porque siguen con la prevalencia en el mundo. Esta es otra figura de la estructura, que básicamente es igual. Fíjense que una de las principales características de este virus, por lo que ocasiona pandemia, es este genoma segmentado. El virus influenza, a diferencia del coronavirus, ya que vamos a ver en la misma clase los dos, infecta principalmente al epitelio ciliado columnar, mientras que el coronavirus infecta principalmente el epitelio escamoso. Entonces aquí podemos observar que en el caso del virus influenza afecta principalmente nasofaringe, laringe, tráquea, bronquios, y no es tan frecuente a nivel alveolar. Mientras que el coronavirus sí afecta principalmente en nariz, la mucosa oral, la mucosa nasal, y en alvéolos afecta principalmente él infecta a las células AT2, no a las AT1. Pero en general pues pueden ocasionar manifestaciones clínicas similares. Esas son algunas diferencias en ambos virus. Ok, la hemaglutinina, que es la proteína de unión de este virus, es un trímero, mientras que la neuraminidasa es un tetrámero. Y se une a los residuos de ácido sálico de este epitelio respiratorio que les mencioné anteriormente. Él también puede afectar. El coronavirus puede afectar también células endoteliales. En el caso de el receptor en el virus influenza, está la influenza, el H1N1 en humanos, pero también han escuchado más recientemente influenza aviar, sobre todo durante la pandemia, y actualmente hubo casos. Y en Venezuela el año pasado hubo influenza aviar, que hubo mortandad de pelícanos en el estado en Oriente, en Sucre sobre todo. Y la diferencia es que el influenza en humanos se transmite de humano a humano. En el caso de influenza aviar, se transmite, es altamente patogénico en las aves y puede transmitirse del ave al humano. Pero el virus no ha adquirido la capacidad de transmitirse de humano a humano. Por eso es que no hemos tenido una pandemia. Se espera, desde hace años se espera una próxima pandemia por este virus de influenza aviar.
Cuando el virus cambie y se pueda transmitir de humano a humano, entonces vamos a tener una nueva pandemia. Esta es la unión. Se pensa, o sea, según esto, el receptor del influenza aviar es diferente. Fíjense que tiene estas uniones galactosas diferentes. Por lo tanto, en teoría, no debería afectar al humano, pero estos virus van cambiando y en las pandemias de influenza aviar la tasa de mortalidad incluso ha sido del 40% en humanos. Entonces, el virus no debería infectar humanos, pero sí los infecta, a pesar de que utiliza otro receptor. Esta es la principal molécula responsable de la variabilidad antigénica de los virus influenza, la hemaglutinina. Y la neuraminidasa es otra glucoproteína, es una enzima sialidasa, rompe las uniones de ácido siálico y le permite al virus dos ventajas. Le permite entrar y hidrolizar la capa del ácido siálico en el moco, y eso le permite la capacidad invasiva y llegar a las células y barrer entonces ese efecto mecánico del sistema de nuestro organismo. Y además, cuando el virus sale, el virus se autoagrega y entonces de esa manera queda allí como atrapado. Esta neuraminidasa actúa allí cortando y evitando la autoagregación de los viriones al salir de la célula que está infectando. También le confiere variabilidad antigénica porque vimos que en el humano se han detectado hasta 9 tipos diferentes y todas esas combinaciones entonces le permiten al virus variabilidad antigénica. Y la neuraminidasa es el objetivo de 2 fármacos antivíricos. La proteína de la matriz, la M1, contribuye con el ensamblaje y la M2 también contribuye en este proceso generalmente al finalizar y permitir la salida de los viriones de la célula. Y la M2 también es objetivo de 2 fármacos antivirales, que son estos fármacos antigripales, por decirlo así. O sea, fármacos dirigidos a la neuraminidasa y a la proteína M2 de virus influenza A. Las epidemias en humanos entonces son ocasionadas por los H1N1 y el H3N2. El ciclo, ¿quién me lo explica? Está fácil. Entra, se une. Ajá. ¿Y qué es lo que se une? La GP120. VIH, la hemaglutinina. La hemaglutinina. Fíjense que ingresa por endocitosis, por receptor o viropexia. Similar al video de adenovirus. ¿Sí lo vieron? Sí. Ok. Luego entonces el virus libera el ARN en el núcleo. Fíjense que desde el núcleo, similar a lo que pasa con adenovirus. En el núcleo entonces el ARN funciona como base para la replicación y además sale como ARN mensajero para la síntesis de proteínas. Fíjense que es similar a lo que hace el VIH. Las glucoproteínas se van adheriendo a la membrana de la célula epitelial y el virus sale también por rotación. Eso es todo lo que tienen que ver ahí. Porque los fármacos anti este virus están dirigidos de frente a la neuraminidasa y a la M2. Ok, la transmisión. ¿Cómo se transmiten los virus de influenza? A través de secreciones respiratorias. Todos estos virus se transmiten además a través de estas secreciones respiratorias, pero que permanecen en objetos inanimados. O sea que se pueden transmitir a través de pañuelos, a través de las manillas, de las puertas, a través de pasamanos, etc. Todos se pueden transmitir a través de objetos inanimados. El virus ingresa, ocasiona una infección viral primaria a nivel de las células del tracto respiratorio. Esto genera descamación de epitelio ciliar y además
la infección induce entonces una respuesta inmunitaria celular y humoral. Fíjense que los anticuerpos pueden proteger frente a infecciones futuras, pero si tenemos un nuevo reordenamiento, entonces no vamos a tener anticuerpos frente a ese nuevo virus. Produce entonces el síndrome de influenza. ¿Cuál es? ¿Qué manifestaciones clínicas se presentan en la gripe? Fiebre. Ajá, aquí es fiebre de alto grado, en catarro nasal generalmente fiebre de bajo grado o no, o simplemente no hay fiebre. Ajá, tos. Generalmente es tos no productiva, a diferencia de la mayoría de las bacterias que siguen un esputo purulento. Por ejemplo, estafiloaureus, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, generalmente es tos productiva. Ajá, generalmente ¿cuánto dura una gripe? El periodo de incubación es de 2 a 5 días aproximadamente, generalmente esto puede durar hasta una semana. En cambio, las infecciones bacterianas no son autorresolutivas, sino que son de mayor, el periodo de tiempo es mayor, de mayor duración. Ok, puede haber rinoverrea, mialgia, cefalea, y hay 3 dolor ocular. A diferencia del catarro nasal, en el caso de la gripe, además de la fiebre, se presentan mialgias. En el catarro nasal no se presentan mialgias, y también se presenta fatiga extrema, decaimiento, cansancio. Eso es en el caso de la gripe. Pero recordemos que una persona puede tener varias enfermedades virales al mismo tiempo. O sea que podemos tener H1N1, podemos tener uno de los más de 55 serotipos de rinovirus, adenovirus, coronavirus, etc. Entonces podemos tener varias enfermedades respiratorias al mismo tiempo. Generalmente en adultos saludables y en niños saludables, la infección es leve, pero en el caso de niños pequeñitos y en adultos de edad avanzada, entonces allí es que generalmente se presentan complicaciones. En los niños, una de las principales complicaciones es otitis media, es una de las más frecuentes, pero también fíjense que puede haber manifestaciones gastrointestinales. Y en adultos, fíjense que puede afectar también, sobre todo, miocardio, pericardio, o sea, a nivel renal también. La afección pulmonar entonces es generalmente más grave. Y también el embarazo, también es la mujer embarazada es considerada como un paciente susceptible. Pueden haber además complicaciones extrapulmonares. Fíjense que puede haber miositis, puede haber problemas musculares, artritis, artralgia, pericarditis, como les dije anteriormente. Generalmente entonces estas complicaciones son en pacientes de edades extremas, o de edad avanzada, o inmunosuprimidos, o niños de recién nacidos o menores de un añito. El virus directamente puede ocasionar una infección viral primaria. No es, como les dije anteriormente, generalmente la enfermedad es leve o moderada. Pero como el virus daña el epitelio respiratorio, entonces esto puede predisponer a una infección bacteriana secundaria. Entonces, cuando ya cambia ese esputo purulento, ya allí podemos tener una bacteria que está aprovechando entonces el daño que se produjo a nivel del tejido pulmonar. Por eso entonces puede ocasionar neumonía. Y también puede ocasionar esta parálisis, que es la parálisis ascendente de Landry, el Guillain-Barré, que es una de las principales complicaciones que ocasionó la mortalidad durante la pandemia. También encefalopatía, que generalmente no solo afecta a nivel cerebral, sino también a nivel hepático, y encefalitis también en el caso
graves. Esas también serían complicaciones extrapulmonares. Ok, la designación de estos virus influenza es a través de la H y la N, en el caso de el virus influenza A, que sería entonces, por ejemplo, H1N1, H3N2, que son los principales, sobre todo el H1N1 es el agente causal de diferentes pandemias. También es importante el sitio geográfico donde se dio el primer caso. En este caso, por ejemplo, esto fue en Canadá y esto fue en Australia y esto fue en Estados Unidos. Luego la fecha del primer aislamiento, en este caso es influenza aviar, porque se presentó en patos. En el caso de influenza B, y en influenza A es muy importante entonces la variación de hemaglutinina y neuraminidasa. En el caso de influenza B, fíjense que la designación del género, que es la B, y no hay las variaciones de hemaglutinina y neuraminidasa no se designan. Estos son los dos serotipos o subtipos que afectan al humano de influenza A. El problema entonces del virus influenza A es que puede ocasionar mutaciones o cambios leves y cambios moderados, que es lo que se denomina como reordenamiento. O sea, una mutación, por ejemplo, este virus, que es el H3NX de las aves, tiene entonces los cambios en la hemaglutinina y la neuraminidasa. Se une con este otro virus, y además tiene la capacidad de combinarse los segmentos del genoma. Entonces un cambio menor puede ocasionar una epidemia, y es cuando cambian la hemaglutinina y la neuraminidasa. Pero un cambio mayor implica entonces combinación de los segmentos del genoma, y eso es lo que genera las pandemias. Y por supuesto esto ocurre entre las especies animales y el humano. Entonces es una zoonosis. Entonces, fíjense este virus. Este es el H3N2. ¿Qué diferencia tiene con este? La hemaglutinina tiene una franjita verde en la superficie. Fíjense que la hemaglutinina es naranja, es la hemaglutinina azulita. Y se combinó con la hemaglutinina y la neuraminidasa, y además entonces cambió la hemaglutinina. Entonces los cambios menores son en la hemaglutinina y en la neuraminidasa. Pero fíjense que este otro virus en el humano se coinfectó con el de las aves, y este otro, el H2N2, del humano. Entonces hubo una coinfección por dos variantes y resultó este nuevo virus. Entonces fíjense que el genoma se cambiaron, se combinaron. Ahora este virus tiene algunos segmentos del genoma de la cepa humana y algunos segmentos de la cepa aviar. Eso es lo que produce las pandemias. El reservorio principal del virus influenza son las aves salvajes, las aves silvestres, las aves acuáticas. Generalmente estas son acuáticas, y estas aves son migratorias. Entonces migran desde el norte hasta el sur, y en ese transcurso pasan por allí. Y esa fue la razón por la que el año pasado hubo influenza aviar en los pelícanos de Sucre. Y el virus, cuando se hizo la secuenciación, fue H5N1, que es uno de los principales de influenza aviar, pero la H era proveniente de los pelícanos de Carolina del Norte. Entonces esas aves migratorias pues son las que
el virus se disemina entre ellas y puede causar entonces, en este caso, influenza aviar. Fíjense que también este virus puede estar en mamíferos marinos y se puede transmitir a las aves domésticas, bien sea patos o gallinas, a través de agua y fómites contaminados. También a los murciélagos está en duda. También se transmite entonces a los animales de granja y a los animales domésticos. Fíjense que la línea de la transmisión del gato a estas aves es directa, o sea, es más pronunciada que la de transmisión a los perros. ¿Por qué será eso? Porque los gatos son más salvajitos en casa. Cazan palomas, sí, por eso, porque los gatos son cazadores y además son más independientes. Ok, también fíjense que pueden afectar entre los animales de granja están los puercos. Y estos animales son los que transmiten la infección al humano, porque son los que están en mayor contacto con el humano. ¿Cómo se puede evitar la transmisión, sobre todo, de estos animales de granja al humano? Y es por medidas de bioseguridad, adecuado tratamiento de agua. Y en nuestro medio no es frecuente los mercados de animales vivos. Como les hablaba de África, las tradiciones, las conductas culturales, las actividades culturales varían de una región a otra. En nuestro medio no es frecuente tener en un mercado, bueno, los puerquitos sí, siempre, pero son mercados gigantes de animales vivos. En China y en general en el continente, en Asia, es frecuente tener estos mercados de animales vivos. Ellos comen pangolino, comen civeta, que es el reservorio del SARS-CoV-1, que es el paguma, el tejón chino, que es como un leopardo, un felino chiquito. Ellos están acostumbrados, eso es cultural allá, aquí no. Pero aquí, si vamos a Foro, por carretera, pueden ver al poco de iguanas vivas, amarradas, y están vivas. Pueden ver los conejitos, también están así los tienen en la calle. Los chivitos, los chiquititos y con los padres ahí, el cuero de los padres arriba y el chivito chiquitito allá abajo. Eso es nuestro medio, tal vez aquí en el Zulia no, pero en Falcón sí. Ay, Dios mío. Ahora se van a empezar. Bueno, esas conductas culturales, afortunadamente en nuestro medio, las iguanitas o los conejitos o el cachicamo o la lapa eso es gastronomía silvestre, gastronomía de casa. En nuestro medio es frecuente, pero aquí no hay pangolino, pero sí hay cachicamo. Y recuerden que el cachicamo es portador de lepra. Entonces, son tradiciones, son actividades culturales que favorecen entonces el contacto de estos virus con el humano. Por eso en el caso de influenza aviar, la medida es matar a todas las aves para evitar la transmisión al humano, y eso genera costos económicos millonarios, multimillonarios. En nuestro medio hemos tenido la buena suerte que las iguanas no nos transmiten ningún microorganismo, los conejos tampoco. Pero en estos mercados, entonces eso es lo que favorece, que estos virus pasen del humano. O pueden pasar también un virus de las aves al porcino y luego coinfectan en el porcino 3 virus y dan entonces un reordenamiento cuádruple que fue el origen del H1N1 en el 2009.
y no fue en China, sino que inició en Estados Unidos, en la frontera con México. Estas son las pandemias de los virus influenza A. Fíjense que ya no está presente y básicamente solo predominan H1N1 y H3N2. El H1N1 de la pandemia del 2009, fíjense que el origen en un puerco lo coinfectaron una cepa porcina, una cepa aviar y una cepa humana. Y luego se reorganizó y además tuvo otra coinfección con otra cepa porcina. Entonces fueron 2 cepas porcinas, una cepa aviar y una cepa humana, las que dieron origen al H1N1 de la pandemia. El influenza aviar, como les dije, es la pandemia que se está esperando desde hace años, porque no ha adquirido la capacidad, se transmite de las aves al humano a través de secreciones respiratorias, a través de contacto con estos animales, y es altamente patogénico. En China en el 2013, fue el H7N9, el 39% de los humanos infectados fallecieron. Y la cepa de Venezuela, como les dije, de influenza aviar fue el H5N1, que proviene de los pelícanos de Carolina del Norte. Fíjense que fue el virus, el H7N9. Fíjense que provenía de estas 3 cepas, del pato, de las aves migratorias acuáticas y de las gallinas. O sea, hubo un triple reordenamiento y surgió entonces el H7N9, que afectaba solo a las aves, pero también puede infectar al humano. El diagnóstico, los virus influenza normalmente el diagnóstico se realiza cuando hay alguna pandemia o algún brote epidémico. Actualmente se puede realizar serología, detección de anticuerpos o pruebas de antígeno. Y actualmente hay una prueba de antígeno que incluye influenza A e influenza B, adenovirus, virus respiratorio sincitial. ¿Y qué otra bacteria ocasiona infección respiratoria bastante frecuente? Mycoplasma pneumoniae. Entonces detecta 6 microorganismos microorganismos o virus y bacterias respiratorias. Existen antivirales específicos para el virus influenza. Ya les mencioné dónde bloquean o a qué inhiben, pero básicamente aquí las medidas son las mismas de la pandemia de la COVID. ¿Cuáles eran? Usar mascarilla protectora. Pero fíjense que en el caso del coronavirus, ya en las últimas variantes la mascarilla no hacía mucho, porque era muy infecciosa la variante Omicron. Entonces las mascarillas, para evitar estas transmisiones, tienen que ser mascarillas de esas que nos abocan, que no nos dejan respirar. Esas 3M, esas son las que de verdad protegen para la transmisión por secreciones respiratorias. Como estos virus se transmiten entonces a través de vetos inanimados, el lavado de manos es fundamental, y la distancia también es importante, más de 2 metros en el caso del personal de salud. La vacuna antigripal incluye la cepa, fíjense que la cepa de H1N1, esta es del 2019, esta es la vacuna del 2022-2023, que debe llegar a todos los países en este mes, en septiembre de cada año. Fíjense que incluye esta de influenza A y estas 2 de influenza B. Estas 2 son las 2 cepas que circulan a nivel mundial. Esta cepa de Japón y esta otra cepa de estadounidense. Esta es la vacuna, es la misma composición para todo el hemisferio norte y sur, o sea que esta es la vacuna que deberíamos tener nosotros en los ambulatorios. ¿Quién se ha puesto la antigripal?
¿Y de dónde es esa vacuna que se pusieron? Cuando la enfermera tiene buena disposición, bueno, como yo soy del PON y yo las conozco, yo siempre les pido el inserto o le tomo foto al frasquito. La vacuna que nos están colocando es rusa. Entonces, la vacuna se elabora de acuerdo a las cepas que circulan en nuestro medio. Esta es la vacuna que nos deberían estar colocando porque es la que predomina en América, pero esa vacuna es rusa. Las vacunas deben indicar qué contienen, las cepas que contienen, o sea, debe indicar esto. No hubo papelito, manera que me mostraron papelito porque eso llegó en una caja sin papelito. O sea que no sé, yo me la coloqué de atrevida y no sé qué me coloqué. Solo sé porque no sé qué sepa. ¿Cuándo es buena y efectiva la vacuna? Cuando coincide lo que te estás colocando, los serotipos que te estás colocando con los que circulan en nuestros medios. Por eso lo ideal es que las vacunas las elabore cada país después de hacer estudios epidemiológicos y ver qué es lo que circula. Entonces no sabemos, es importante que esté la descripción, o sea, para uno saber, no, yo me puse esta cepa, bueno, es rusa, pero viene con la cepa que circulan en América, está bien, pero no sé, no dice nada, no trae papelito, no trae inserto, no trae nada. Entonces, eso es una desventaja. Si la vacuna tiene estos tipos que circulan en América, entonces no nos va a dar gripe. Pero si tiene las cepas que circulan en Rusia, es probable que sí nos dé. Esa es la ventaja o la efectividad de las vacunas. Les recomiendo igual que eso es lo que hay, que se la pongan. Que se la pongan por si acaso. Bueno, vayamos por Rusia. La familia Paramyxovirus incluye 2 virus que ya vieron en exantemáticos y enfermedades de la infancia, el virus del sarampión y el virus de la parotiditis. Vamos a ver en esta clase los parainfluenza o paragripales y el virus respiratorio sincitial. Fíjense que estructuralmente es similar a los ortomyxovirus. La diferencia es el genoma, fíjense que no es segmentado, es un genoma lineal de ARN en sentido negativo, y fíjense que igual tiene 2 glucoproteínas de superficie, pero la de fusión se denomina F y esta se denomina HN, que igual viene de las siglas de hemoglutininas neuramidas. Son más grandes, no es parece que fuera también un tetramer, pero se denomina así. Y igual tiene otras proteínas, la proteína de la matriz, las nucleoproteínas que acompañan y permiten el empaquetamiento del gen. Es un virus de ARN y se replican en el citoplasma. Cumple la regla que ya sabemos que tiene excepciones, los receptores son similares y fíjense que básicamente es igual, a diferencia de en el caso de ortomyxo es en el núcleo, pero igual en el ensamblaje y la brotación también en el citoplasma. Fíjense que es similar, lo único que ahí ven puras letricas y se asustan, pero no tiene nada de extraño. Ok, entonces los virus para influenza son importantes, igual que el virus respiratorio sincitial en pediatría. Y estos virus generalmente ocasionan enfermedad respiratoria leve, pero en un 25% puede ocasionar enfermedad respiratoria inferior, generalmente CROP, que es laringotraqueobronquitis, o neumonía o bronquiolitis. Y en un 2 a un 3%, entonces fíjense que menor porcentaje todavía es laringotraqueobronquitis. A diferencia de sarampión y parotiditis, no ocasionan viremia, sino que permanecen a nivel de tracto respiratorio. Existen 4 serotipos y dependiendo de los serotipos pueden haber también subtipos, por eso es que dice que hay múltiples serotipos, pero en general son del 1 al 4, pero varían en la severidad de la enfermedad.
La transmisión es similar a los virus respiratorios que ya vimos. El periodo de incubación es de 2 a 6 días, el inicio es brusco y generalmente, además de afectar niños pequeños, es muy frecuente en brotes, en hospitales, en colegios, etcétera. Pero estos virus principalmente afectan a recién nacidos. Entonces, en hospitales, en clínicas, puede ocurrir entonces brotes por este virus. Principalmente el 4 ocasiona enfermedad muy leve o subclínica, el 3 ocasiona enfermedad severa, grave, con tasas de mortalidad mayores, y generalmente ocasiona bronquiolitis y neumonía en niños menores de 6 meses. Y el parainfluenza 1 y 2 generalmente ocasionan enfermedad respiratoria superior leve, pero también pueden ocasionar enfermedad respiratoria inferior. Sobre todo en niños de 6 a 18 meses, el CROP o laringotraqueitis. Estas son básicamente estas prevalencias. La enfermedad puede durar hasta 3 semanas. La recuperación generalmente cuando es leve, pues ya lo que queda son restos de la enfermedad. En niños muy pequeñitos y en adultos también, en las edades extremas, es que generalmente está asociado con enfermedad severa. Y la complicación más común también, al igual que en otros virus respiratorios, es otitis media. No es frecuente que se realice el diagnóstico de laboratorio, pero se pueden realizar PCR, ensayos serológicos. En nuestro medio no es nada frecuente. Creo que ese que incluye los seis microorganismos no incluye influenza, incluye virus respiratorio sincitial, micoplasma, y no sé si están los parainfluenza. El tratamiento no se utiliza frecuentemente la terapia antiviral, o sea, un fármaco antiviral. No hay vacunas disponibles y no hay agentes antivirales tampoco disponibles. Por lo tanto, aquí sería la patofisiología que presenta el paciente y sobre todo tratar de evitar la obstrucción respiratoria. El virus respiratorio sincitial es el principal patógeno respiratorio en pediatría. Su nombre viene de la capacidad que tiene el virus de formar sincitios, que son células multinucleadas a nivel de cultivos celulares. Estructuralmente es un paramyxovirus, por lo tanto es igual a lo que vimos anteriormente de los paramyxovirus. Es la principal causa de bronquiolitis y neumonía en niños, sobre todo en niños pequeños, menores de 6 años. Y la transmisión es igual a todos estos virus respiratorios. También ocasiona brotes a nivel intrahospitalario y también a nivel de colegios. Lo principal que ocasionan los parainfluenza, ¿cuál es? De las patologías. A nivel respiratorio superior, recuerden que ellos son agentes del resfriado común, por eso rinitis, etcétera, catarro. Ajá. ¿Qué más? Ajá. CROP, pero es en menor porcentaje, aunque los 1 y 2 son agentes causales en niños menores de 6 meses. Y bronquitis y neumonía también, bronquiolitis y neumonía también son agentes causales, los parainfluenza. Y en el caso del virus respiratorio sincitial, principalmente, bronquitis y neumonía. Y fíjense que el CROP no es tan frecuente en ninguno de los dos en general. Pero cuando se presenta CROP, entonces hay que pensar en estos virus. Manifestación clínica de CROP. Tos perruna, o sea, una tos grave. ¿Qué más? Una
pero ya se me olvidó exactamente. Tenía como un silbido ese... Un sonido agudo al respirar, que es lo que se conoce como sibilancia. El crepitante, que es el burbujeo al respirar. Tos es uno de los principales. También fiebre puede presentarse. Fíjense que aquí es más frecuente, o sea, en un tercio, es enfermedad respiratoria inferior, mientras que en los para influenza lo más frecuente es la enfermedad leve respiratoria superior. O sea que si comparamos ambos virus, ¿cuál ocasiona enfermedad más severa? Respiratorio sincitial. Por supuesto, en niños, en adultos, en edades extremas, en inmunosuprimidos, entonces la mortalidad puede aumentar. Y también es causa importante de otitis media como complicación. La inmunidad es parcialmente efectiva cuando es la enfermedad leve. Tanto para influenza como pueden haber reinfecciones, y generalmente la reinfección es la enfermedad más leve que una infección primaria. No induce producción de interferón, a diferencia de influenza y parainfluenza, y la inmunidad celular es importante en la recuperación de la infección, similar a lo que hacen la mayoría de los virus. Los cultivos celulares no se realizan, y la PCR pues sería lo ideal. También hay ELISA, o sea, serología, detección de anticuerpos, y actualmente entonces disponemos en nuestro medio de la prueba de antígenos para este virus. Es una prueba de antígeno en un hisopado, igual que el hisopado nasofaríngeo en coronavirus, pero en este caso entonces detecta otros virus respiratorios. También en esos virus está el coronavirus. Básicamente entonces el tratamiento de estas infecciones, las que no tienen tratamiento antiviral, y no es frecuente que se utilice tampoco porque es costoso, es entonces a la patología que tiene el paciente. Oxigenación, apoyo respiratorio, y evitar entonces las complicaciones, la obstrucción respiratoria. No hay vacuna, y son las mismas medidas de prevención que ya hemos visto para otros virus respiratorios, y que ya nos volvimos expertos por la pandemia. En el caso de adenovirus, viene su nombre porque fueron aislados por primera vez en células adenoides humanas, en la amígdala faríngea, tejido linfoide, y de allí viene el nombre de adenovirus. Pero recuerden, es un virus de ADN, y adenovirus también lo podemos asociar con el genoma. Existen muchos serotipos, pero aproximadamente 52 son los que afectan al humano. En rinovirus hay muchos más, hay más de 100 incluso. Este es un virus oncogénico, pero en las enfermedades que vamos a ver en el humano no ocasiona ninguna enfermedad oncogénica. Se divide en estos 7 grupos, y fíjense que algunos, dependiendo de los serotipos, tienen un potencial oncogénico alto a bajo. A diferencia de los otros virus que hemos visto, es un virión, es un virus que no tiene envoltura y es icosaédrico. Perdón, parece entonces un poliedro. Está formado, es un virus de ADN, doble cadena, fíjense que es de menor tamaño, hasta 90 nanómetros, y la cápside está formada por capsómeros, y estos capsómeros tienen diferentes nombres. Aquí se denominan exones, pentones, y además tiene una fibra, y la fibra y la base pentona son tóxicos para la célula que está infectando. En cada vértice tiene una fibra y una base pentona. Y en el interior tiene entonces el genoma. La entrada del virus utiliza como receptor esta glucoproteína de la superfamilia de las inmunoglobulinas, y requiere 2 pasos para ingresar en la célula. La unión al receptor, que sería la fibra se une al receptor, pero luego las integrinas se unen a la base pentona, y eso es lo que favorece la viropexia,
la fusión y la entrada del virus a la célula hospedadora. Entra por entonces endocitosis mediada por receptor y luego hace lo que vimos en el video. ¿Qué vieron en el video? Bendito video. Después, ¿qué hace? Después que está en la vacuola endocítica, ¿de qué color era el virus en el video? Por lo menos se acuerdan de eso. Ajá, pero de la vacuola es medio destruida. Recuerden que esas vacuolas endocíticas con el pH y las enzimas tratan de destruir el virus, pero no lo destruyen, y él entonces es transportado hasta el núcleo. ¿Por quién? Por las motoproteínas. Por los microtúbulos hasta el núcleo. El núcleo parece un sol. A mí me dejó marcado ese video. Pero ustedes... Ajá, y luego entonces ingresa el ADN en el núcleo. Y allí sigue el ciclo que vimos anteriormente. Fíjense que sale el ARN mensajero, se va a la síntesis de proteína, pero fíjense que el ensamblaje es en el interior del núcleo. Y fíjense que después de que está formadito la cápside, entonces por uno de los vértices entra el ADN y luego destruye la célula, destruye el núcleo y sale. En el caso de, ocasiona infecciones líticas en las células epiteliales, ocasiona infecciones latentes en células linfoides, o sea, en las células del sistema linfoide, y puede ocasionar entonces también infecciones transformadoras, pero no en ninguna de las enfermedades van a haber cáncer por adenovirus. Este virus puede ingresar no solo por tracto respiratorio, puede ingresar a través de conjuntiva e incluso por vía digestiva. Ocasiona viremia, se va a través de vía linfática y sanguínea, y depende del serogrupo entonces las enfermedades que va a ocasionar. En general, ocasiona enfermedad respiratoria, bien sea a nivel superior, faringitis, rinitis, resfriado común, es uno de los terceros en causa, y puede ocasionar enfermedad respiratoria inferior, puede ocasionar Crohn, bronquitis, neumonía, etc. También se puede transmitir, como se transmite por conjuntiva, una de las enfermedades respiratorias es la faringitis con conjuntivitis epidémica, y también se transmite a través de las piscinas, a través de objetos inanimados, sobre todo en piscinas sometidas a malos tratamientos o a cloración inadecuada. Entonces, en las enfermedades están las enfermedades respiratorias superior e inferior. Esta es una de las más frecuentes, la fiebre faringoconjuntival, que es epidémica. Estas otras enfermedades ya les mencioné, faringitis febril, y también puede ocasionar queratoconjuntivitis, puede ocasionar infección cutánea, infección genital, sobre todo nefritis, cistitis hemorrágica, y también desórdenes musculoesqueléticos. Entonces, gastroenteritis y diarrea, que lo vieron como uno de los virus candidatos, o de otros virus que ocasionan gastroenteritis. Estas son las enfermedades respiratorias que ya hemos visto la mayoría. En el caso de la conjuntivitis epidémica puede ser con queratoconjuntivitis, es decir, con opacidades en córnea, o sea que puede extenderse a una forma grave. Y el diagnóstico en nuestro medio a través de hisopados nasofaríngeos, detección de antígenos, o también se pueden detectar anticuerpos específicos por ELISA. Es lo más frecuente en nuestro medio. Cultivos celulares no se utilizan frecuentemente. Sí hay vacuna, pero no para el perraje, no para el pueblo, sino para los militares. Y aquí, bueno, yo me imagino que aquí sí, porque es en condiciones de hacinamiento donde se puede ocasionar más problemas. Doctora, aparentemente la clínica de virus y las infecciones causadas por micoplasma tienen similitudes en sintomatología, que es más frecuente, una de los virus o una infección por micoplasma. Más frecuente es la de los virus,
pero micoplasma en nuestro medio también es frecuente. Micoplasma en los entonces sí hay vacuna, pero para el personal militar. Y como ya vimos en la pandemia y las vacunas, los adenovirus son utilizados como vectores para tratamiento de enfermedades y para elaboración de vacunas. De hecho, una de las vacunas de coronavirus, del SARS-CoV-2, era la vacuna de adenovirus. De los picornavirus que recuerdan, ya vieron los enterovirus, donde está poliovirus, vieron Coxsackie, vieron enterovirus, ecovirus, y vamos a ver los rinovirus, que es el otro grupo de la familia picornavirus. Como ya les soplé, este grupo se transmite por oro fecal. Y el virus de hepatitis A también está en los picornavirus. Sí, pero ese de hepatitis A también tiene vía parenteral y hay unos que tienen vía... ¿Cuál es? B, C y D. B, C y D. Recuerden que el D depende del B, por lo tanto, si no hay B, no hay D. Y ¿cuál es el de los virus de hepatitis el que ocasiona más frecuentemente hepatitis aguda? ¿Cuál de los virus de hepatitis es zoonótico? ¿Cuál? E. El virus de hepatitis E. Y el virus de hepatitis A es zoonótico. Se transmite por vía orofecal. Es una cosa, las almejas, pero no es zoonosis. Zoonosis no es zoonótico. Es decir, no afecta a los animales. La zoonosis afecta a los animales y de los animales puede transmitir a los humanos. En este caso, como es vía orofecal, las heces contaminan alimentos y en las almejas y ¿qué más? Y los mejillones nos comemos el pupú que venía, el virus que venía contaminado. Pero como estos son organismos filtradores, entonces concentran todo el virus y las bacterias allí. Pero como le colocamos un poquito de limón, Eso mata todo. el limón mata todo. El cloro mata todo. Ok, entonces fíjense que de los rinovirus hay el A, el B y el C. Entre el A y el B hay 102 serotipos y del C hay más de 60. O sea que tenemos catarro nasal para rato, todos los meses si queremos de nuestra vida. En un virión, ya ustedes vieron la estructura, ¿verdad? Son viriones pequeñitos, de hecho su nombre viene de pico, de pequeño, fíjense que el tamaño es hasta 30 nanómetros. Tiene una forma icosaédrica y el ARN, el genoma es de ARN monocatenario, pero sentido positivo. Son virus muy frecuentes, como pueden ver, hepatitis A es uno de los más frecuentes. Poliomielitis, poliovirus es una de las enfermedades que se ha casi erradicado, casi, porque hay algunos casos, a través de la vacunación. Ya que no se coloca la vacuna, sí está susceptible. Básicamente de las proteínas principales son 4, porque él se va formando por protómeros y los protómeros forman un pentámero y los pentámeros forman la cápside icosaédrica. Aquí parece un balón, una pelotita, pero es icosaédrico. No me pregunten por qué sale los dibujos como si fuera esférico. El genoma codifica pues las proteínas principales, la polimerasa, las proteasas y las proteínas de la estructura. Y este virus cuando se transcribe en poliproteínas, por eso es que necesita proteasas, similar a lo que hace el SARS-CoV-2, que también se transcribe en poliproteínas y por eso necesita proteasas para poder obtener todas las proteínas. Pero básicamente las importantes son BP1, BP4, que se unen y forman entonces el protómero y luego se unen los protómeros y forman el pentámero y hasta que forman el
icosaedro o el poliedro. Son los agentes principales de la causa del catarro nasal o del resfriado común. Es default en inglés. La transmisión es igual que estos otros virus a través de secreciones respiratorias y objetos inanimados. El problema principal es que existen muchos serotipos, por lo tanto, entonces, nuestro sistema inmunitario, los anticuerpos no protegen frente a toda esta gran cantidad de serotipos. A diferencia de los enterovirus, ellos se multiplican a 33 grados en la mucosa nasal, no que se transmiten por vía orofecal, o sea que no soportan el pH ácido. Y a medida en cada secreción respiratoria pueden existir miles de viriones que son los que facilitan la diseminación. El periodo de incubación es generalmente corto. El virus afecta entonces a nivel las células del epitelio respiratorio. Además, afecta las células secretoras de moco, produciendo bradesquinina, y eso estimula entonces la rinorrea. Además, fíjense que produce interleuquinas, que son las que responsables, factor de necrosis tumoral, que son los responsables del malestar general que se produce. Recuerden que estos virus en las manifestaciones clínicas no es frecuente fiebre elevada, a diferencia de la gripe, y básicamente predominan a nivel de las manifestaciones a nivel del tracto respiratorio superior. Congestión nasal, rinorrea, malestar, puede presentarse dolor de cabeza, y generalmente la duración es corta. En niños, fíjense que puede pasar a tracto respiratorio inferior y ocasionar bronquiolitis, bronconeumonía, complicaciones, fíjense que otitis, sinusitis, y básicamente son los principales agentes causales de catarro nasal. Las otras patologías a nivel del tracto respiratorio inferior no son frecuentes, a menos que exista alguna enfermedad de base respiratoria que favorezca entonces el cuadro respiratorio inferior. ¿Qué más? El interferón induce la producción de interferón, que es del sistema inmunitario, y puede, además de eliminar el virus, también contribuir con los síntomas, como ocurre en la mayoría de los virus. Como existen muchos serotipos, ¿hay vacuna o no hay vacuna? No hay vacuna, son demasiados los serotipos, y como la enfermedad generalmente es respiratoria superior y es leve, no se realiza el diagnóstico confirmatorio. Y para el tratamiento no se utilizan fármacos antivirales, sino que es el tratamiento sintomático, antialérgico, analgésico, antipirético. Y por último, coronavirus. Coronavirus, la estructura es similar a lo que hemos visto, es un virus envuelto y es un virus de ARN. Como les dije, son un poquito más grandes, pero el SARS-CoV-2 es igual que influenza, de 8 a 120. Tiene igual glucoproteínas de superficie, en este caso la más importante es la S, que es la que está incluida en la vacuna. Los coronavirus, existen más de 39 especies, pero solo 7 son los que afectan al humano, 4 son los que ocasionan el resfriado común y 3 son zoonóticos. El primero surgió recientemente en el 2002, que es el SARS-CoV-1, una zoonosis que la tasa de mortalidad era de un 10% aproximadamente. En 2012 surge el coronavirus relacionado con el síndrome del Medio Oriente, que es el MERS. El reservorio eran los dromedarios y el primer caso se dio en Arabia Saudita. La tasa de mortalidad mucho mayor, 35%, y el problema es que el MERS es más grave y ocasiona falla multiorgánica, además de la infección respiratoria,
y esa falla multiorgánica incluye insuficiencia renal y por eso la tasa de mortalidad es mayor, hay más complicaciones. El MERS no ha llegado aquí hasta los momentos, y en 2019 entonces surge en China, en Wuhan. El SARS-CoV-1 surgió en otra ciudad que se llama Wuhan. Los reservorios son diferentes y básicamente esos 3 zoonóticos son los que ocasionan la enfermedad más grave. Los otros 4 son los segundos agentes causales del resfriado común. ¿Quiénes son los primeros? Rinovirus. Esta es la estructura. Fíjense que es un genoma de ARN en sentido positivo, lineal, y en la proteína S, el coronavirus, el SARS-CoV-2, tiene un dominio de unión al receptor, y ese dominio tiene 2 subunidades. La proteína S tiene 2 subunidades, S1 y S2. Vamos a ver a continuación que esta es la estructura más variable del coronavirus y las diferentes variantes que han surgido desde el 2019 hasta la actualidad. Básicamente las variaciones son en esta proteína. La proteína de la matriz interviene en el ensamblaje. La de la envoltura, que es esta, es transmembrana, actúa como un canal de protones y contribuye en la salida del virus. Y la nucleoproteína, que es la N, que es la que permite que el genoma esté empaquetado. Igual a lo que hacen las otras proteínas. Este es el genoma del SARS-CoV-2, similar al del SARS-CoV-1 y al del MERS. Estos 2 segmentos, que ocupan 2/3 partes del genoma, codifican hasta 16 proteínas no estructurales. Aquí está la proteína S, que es la de la estructura, y otras proteínas, la de N, que intervienen o que forman parte de la envoltura. Estas proteínas son objetivos de fármacos antivirales desde el inicio de la pandemia, y también son altamente variables en SARS-CoV-2. Muchas de las variantes entonces también tienen variaciones a este nivel. Las regiones más variantes son la proteína S, que es la de la envoltura, de estas no estructurales, que son las proteínas no estructurales de NSP, non-structural. Está la proteína, la polimerasa, que también es altamente variable, y están estos genes que intervienen también en la replicación, pero codifican proteasas. Porque, como les dije, este virus, cuando se realiza el ciclo, codifica 2 poliproteínas. Si estas 2 poliproteínas no son clivadas para formar entonces todas estas proteínas no estructurales, entonces el virus no puede realizar su ciclo. Y por eso son el objetivo de, sobre todo NSP3 y NSP5 son el objetivo de fármacos antivirales que están en desarrollo. El SARS-CoV-2 tiene 88% de similitud con los coronavirus de los murciélagos. Tiene 79% de similitud con el SARS-CoV-1 y el 50%, fíjense que está más lejos, 50% de similitud con el MERS. Pero tiene 99% de similitud con el coronavirus del pangolino. El reservorio primario de todos los coronavirus son los murciélagos. En 2015 se detectaron en China más de 400 coronavirus nuevos en los murciélagos, y en Tailandia se detectaron 47 coronavirus nuevos. Entonces este es el reservorio primario. Los murciélagos lo transmiten al hospedador secundario, que en el SARS-CoV-1 es este gatito salvaje, me parece que se lo comen. En el MERS son los dromedarios, y fíjense que el MERS, el primer caso fue en 2011-2012, el brote fue en 2012, pero desde hace más de 30 años en sueros de los camellos se detectó el MERS, o sea que no es nuevo.
viene pasando de los murciélagos a los dromedarios desde hace muchos años, pero el brote empezó o se transmitió al humano fue en este momento. Y por eso es que el pangolino se piensa que es el hospedador secundario del SARS-CoV-2 de la pandemia. Esto es la naturaleza. Las condiciones socioculturales de África favorecen o favorecieron que saliera o surgiera el VIH. También esas condiciones socioculturales permiten que el ébola o diferentes virus también se transmitan y por eso hay epidemia en esa región. En este caso, en China también las condiciones socioculturales pues han favorecido esta zoonosis y que esta zoonosis entonces afecte al humano. Por eso es extraño pensar en que ocurra esta pandemia. O sea, no es extraño. De hecho, en influenza se está esperando, como les dije, la pandemia de influenza aviar cuando el virus cambie, sobre todo el H5N1, que es el más frecuente. Entonces, ¿por qué es tan difícil pensar que es un virus zoonótico? ¿Por qué es tan difícil creer que la transmisión fue de los animales? ¿Y por qué es tan fácil pensar que fue un virus diseñado en un laboratorio? Si esto ocurre en la naturaleza y viene ocurriendo desde hace muchísimos años. Ustedes en este momento están viendo las clases, están estudiando, están leyendo. Entonces, en muchos casos es ignorancia. No pensar que estos virus, que son zoonóticos, que en la literatura vienen diciendo que viene una pandemia por influenza, que viene una pandemia por coronavirus, entonces lo más fácil es distribuir información por las redes sociales que dice que es un virus de laboratorio. Eso no se descarta, o sea, no quiere decir que no pueda pasar, pero en la naturaleza vienen ocurriendo estas situaciones, el acceso de estos virus zoonóticos al humano, precisamente porque el hombre, a medida que pasa el tiempo, va ocupando más espacio, va invadiendo la naturaleza y eso hace que muchos microorganismos que antes no habían afectado al humano, entonces ahora pasen al humano. La transmisión durante la pandemia fue principalmente a través de aerosoles pequeños en distancias menores de 1 metro. Por eso es que se recomendaba más de 2 metros, distancia, etc. Ustedes, como la COVID afectaba principalmente a los padres o a los ancianos, entonces no se cuidaban. Y ustedes son los que diseminaban el virus. Estas otras vías también se han descrito, la de distancias mayores de 2 metros y también a través de objetos inanimados, incluso al principio de la pandemia por vía orofecal también. Se habló, sí está demostrado, pero en la pandemia la principal vía de transmisión fue esta. Distancias cortas a través de secreciones respiratorias relativamente grandes. Las otras también pueden ocurrir. El virus utiliza el receptor que es la enzima de angiotensina 2 y fíjense que se une la proteína S, pero la proteína S tiene 2 dominios, S1 y S2. Para que el virus pueda entrar necesita de las proteasas de la célula para que rompan la unión de estos 2 dominios y el virus pueda entonces ocasionar, o sea, se pueda producir la viropexis, o sea, la unión como el HIV, la unión de la membrana, la envoltura con la célula y allí libera la nucleocápsida. O sea que en este caso, en el SARS-CoV-2, al principio se pensaba que la entrada era principalmente por viropexis, pero se demostró que la manera más eficiente es por fusión. Cuando el virus ingresa
Recuerden las células que les mencioné anteriormente, el epitelio escamoso. El virus induce una respuesta inmunitaria y esa respuesta inmunitaria entonces genera como una tormenta de citoquinas. Al principio estimula la erradicación del virus, la eliminación del virus, pero posteriormente genera una inmunosupresión. Y esto es lo que lleva al COVID severo. Este es el ciclo, fíjense que este es Viropexi, en esta vía utiliza estas catepsinas, pero esta no es la vía más eficiente, la vía más eficiente es la de fusión. Y básicamente fíjense que todo ocurre en el citoplasma, lo mismo que ya hemos hablado anteriormente. Entonces fíjense que cuando el virus ingresa, estimula la producción de citoquinas proinflamatorias, se produce una tormenta de citoquinas. Al principio genera entonces un efecto antiviral, pero después esta respuesta inmunitaria hiperactiva lo que genera es una inmunosupresión. Y por lo tanto, entonces después del día 10, si el virus continúa la infección, continúa avanzando con ya las comorbilidades que ya conocen, con los factores de riesgo, entonces allí después del día 10 es que se presenta el COVID severo. Vamos a ver, en el caso, fíjense, este es el ARN del virus. A medida que pasan los días, el virus se multiplica. Fíjense que esto va con la inmunosupresión. A medida que aumenta la replicación del virus, disminuyen las células B, disminuyen los linfocitos T, los linfocitos B y los linfocitos T, o sea que hay una inmunosupresión. Y además aumentan los factores proinflamatorios. Las citoquinas proinflamatorias, se producen eventos trombóticos, el dímero D se libera después de que han habido estos eventos trombóticos y por eso es un marcador de riesgo y para utilizar entonces anticoagulantes porque el SARS-CoV-2 lleva entonces a eventos trombóticos. Fíjense cómo a medida que pasan los días, entonces aumenta el dímero D y por eso es que al principio de la pandemia falleció tanta gente, porque todo esto se desconocía. A medida que fue pasando el tiempo, entonces ya se sabía que entonces después de ciertos días se podían utilizar esteroides, había que dar anticoagulantes, etc. El virus entonces ingresa por vía respiratoria. Generalmente puede ocasionar infección respiratoria superior, leve, y allí queda la infección, como en la mayoría de los casos. Que produce, en algunos casos puede ser asintomático, pero en la mayoría de los casos es una enfermedad respiratoria superior leve. Puede pasar de largo y irse corriendo a tracto respiratorio inferior, y entonces allí ocasionar neumonía. Además, puede entonces pasar por vía sanguínea, ocasionar viremia e irse entonces a diferentes órganos. Puede infectar intestino, entonces ocasiona manifestaciones gastrointestinales. Cuando en el inicio de los síntomas aparece la infección gastrointestinal es de mal pronóstico, porque indica que no hubo nada que detuviera el virus a nivel del sistema inmunitario, ya pasó a viremia y ya llegó entonces a otros órganos. Lo normal es que se detenga en el tracto respiratorio. Si va a viremia y empieza a afectar otros órganos, entonces es mal pronóstico. Afecta corazón, es uno de los principales, sobre todo en hombres y en pacientes con enfermedad de base cardíaca, en 3 meses, infarto o fallecimiento por el post-COVID. A nivel renal también, en pacientes, el SARS-CoV-2 ataca el punto débil de cada persona. Entonces, en pacientes que tienen algún problemita renal, de una vez empieza a afectar riñón. Pacientes con falla cardíaca o problemas cardíacos, de una vez viremia y empieza entonces a afectar corazón. También a nivel muscular, a nivel neurológico, también está descrito.
En el 95% de los casos, la mayoría de los casos, enfermedad leve de tracto respiratorio superior. En menos del 5% de los casos, enfermedad diseminada. Y la tasa de mortalidad en general de la COVID-19, recuerden que la COVID es la enfermedad, el virus es el SARS-CoV-2, fue muy baja, menos, al principio se pensaba que era del 10%, después que era del 2%, en 2023, menos del 1% en la tasa de mortalidad. Y sin embargo, fíjense todas las personas que fallecieron, sobre todo en los 2 primeros años de pandemia. En el caso de la enfermedad severa, inicia a nivel respiratorio y está relacionada con la respuesta de interferón. Si la respuesta de interferón es adecuada, entonces la enfermedad es leve o moderada. Pero si la respuesta de interferón es inadecuada, que es esta, el azulito, entonces va a enfermedad severa. En el caso de a nivel de pulmón, a nivel pulmonar, a nivel alveolar, el virus infecta en las células AT2, que son las células precursoras de las AT1. Las AT1 son las que se encargan del intercambio gaseoso. Las AT2 básicamente es producción de surfactantes. Pero las AT2 son las progenitoras de AT1. Entonces, al destruir las AT2, a la final, entonces destruye también, no se producen AT1 y por eso es que empieza la hipoxia. Además, el virus, fíjense que infecta las células a nivel de tráquea, bronquios, bronquiolo, a nivel de laringe y a este nivel entonces destruye las células del epitelio ciliar. Además, como les dije, el virus cuando infecta la célula produce quimioquinas que atraen otras células inflamatorias. Entonces es una respuesta inflamatoria aumentada. Y fíjense en un alvéolo no saludable y en un alvéolo con SARS-CoV-2. Luego entonces empieza a dañar el endotelio y este daño a nivel del endotelio activa las plaquetas y las plaquetas tratan de reparar el daño. Por eso se produce trombocitopenia después de ya en la segunda semana. Además hay una activación endotelial, hay coagulación intravascular, hay intrínseca y extrínseca, y eso es lo que va a permitir la formación de mallas de fibrina y a la final formación de trombos a nivel tanto pulmonar como a nivel generalizado. Además, el virus, todo este desastre que se produce, entonces aumenta el inhibidor del activador del plasminógeno y por lo tanto entonces no hay fibrinólisis, porque en una condición normal, si se están formando trombos, se activa este proceso de destrucción del trombo, que es la fibrinólisis. Pero en este caso se bloquea el inhibidor del activador del plasminógeno y por lo tanto entonces no hay fibrinólisis y hay una hipercoagulación. Por eso es que en muchos de los videos al principio de la pandemia las personas estaban caminando y de repente se caían y quedaban allí. El virus entonces también ocasiona patología gastrointestinal, también hepatitis, por lo tanto entonces agrandamiento del hígado, hepatomegalia, puede ocasionar entonces trastornos gastrointestinales y también trastornos neurológicos. Básicamente no porque el virus esté infectando directamente las células cerebrales, las células neuronales, porque fíjense que la presencia del virus cuando está este proceso es baja, sino es más bien una neuroinflamación. O sea, todos estos factores proinflamatorios producen entonces inflamación a este nivel. Se pueden producir también inmunocomplejos, o sea, complejos del virus con anticuerpos, y esos entonces son factores proinflamatorios que básicamente entonces ocasionan el efecto neuropsiquiátrico: confusión, ataques, desórdenes neuromusculares, cefalea, etc. Y cuando ya se produce la hipercoagulación, entonces
puede haber derrames cerebrales, etc. Entonces, el SARS-CoV-2 ocasiona manifestaciones respiratorias y extrapulmonares. ¿A quién le dio COVID? ¿Quién tuvo ageusia, anosmia? Fíjense que las variantes fueron cambiando. La variante Delta era la enfermedad era más severa. La Omicron se transmitía más fácil, pero la enfermedad no era tan grave. Pero fíjense que la variante actual, que también es Omicron, pero es otra variante de Omicron, todavía sigue ocasionando fallecimientos y todavía sigue ocasionando enfermedad en nuestro medio y en todo el mundo, a pesar de que ya no sea catalogada como pandemia. Estos son todas las signos sintémicos que ya lo hemos mencionado. El diagnóstico se utiliza básicamente PCR muy cara, no tenemos plata por PCR. Se está utilizando actualmente en la prueba de antígeno. El antígeno debe hacerse en los primeros 6 días de síntomas, que es cuando el virus puede estar ahí en el tracto respiratorio superior. Después, si progresa, se va a pasear o ya las células del sistema inmunitario lo eliminaron. También se pueden detectar anticuerpos, o sea, serología, pero recuerden que la IgM se produce en la primera semana, día 8, hasta el día 10 incluso, y la IgG se puede producir hasta el día 15, del 10 a 11, 15 en general. Entonces, para hacer la prueba de anticuerpos hay que esperar mínimo una semana y todavía puede dar negativo. Entonces, es mejor después del día 8, del día 9, de inicio de los síntomas. Mientras que la prueba de antígeno entonces son los primeros días. Básicamente se utiliza la detección en personas que tengan factores de riesgo, personas de edad avanzada o que tengan alguna enfermedad de base. La PCR, el ARN se puede detectar también en los primeros días, pero incluso en algunos países ya dejaron de hacer el monitoreo en los aeropuertos, porque hay pacientes que incluso se detectan por PCR hasta un año después de haber tenido las manifestaciones clínicas. Incluso 3 meses después todavía les dan la PCR positiva y los detenían en el aeropuerto. Mi hermano fue uno de esos y le había dado en octubre, le había dado en septiembre, agosto, y era enero y todavía le seguía saliendo la PCR positiva y iba a perder el vuelo. Entonces, ya eso, a medida que pasa el tiempo, entonces las investigaciones han favorecido esto. Estos son algunos parámetros que contribuyen con el diagnóstico o el buen pronóstico de la enfermedad. Los que indican coagulopatía, entonces son el dímero D, que en pacientes de alto riesgo se le hace, si le empezó los síntomas hace 2 días, ya le están haciendo el dímero D y ferritina para ver qué tan buen pronóstico tiene. El tiempo de coagulación, el tiempo de protrombina, el fibrinógeno, todo eso elevado, entonces indica que hay formación de coágulos y por lo tanto entonces allí está sugerido el uso de anticoagulantes. Pero si todos estos marcadores de coagulopatía están bajos o están normales, no se justifica anticoagulante. Todo depende de cada paciente. Si hay las enzimas hepáticas, hay enzimas como la LDH y algunas transaminasas que son de hígado, de pulmón y de corazón. Entonces, eso indica, si están elevadas, indica que hay daño hepático o daño en alguno de esos tejidos. Entonces, esas enzimas elevadas indican COVID severo o que es muy probable que ya el virus esté en diferentes órganos y por lo tanto hay que tomar las previsiones. En el caso hay un índice que es el NLR, que lo pueden hacer ustedes dividiendo los neutrófilos entre los linfocitos. Si da más de 2,5, entonces es mal pronóstico porque también hay procesos de inflamación y de coagulación. Profe, ¿y por qué pacientes que tienen COVID leve y previenen el gusto y los olfato? El virus, recuerden que se replica en el epitelio a nivel oral y a nivel nasal. Ese daño a nivel de esas células ocasiona la pérdida del olfato y la pérdida
del gusto. No es exclusivo del SARS-CoV-2. A veces influenza cuando también se multiplica, pues hay pérdida de el gusto, el olfato, la obstrucción, la cantidad de moco, etcétera. Todo eso promueve pérdida de... En este caso, lo que pasa es que duraba mucho. Pasaban 6 meses y todavía no huelo nada, no me sabe nada. Sí. Sí, eso, sobre todo con la primera variante. Los tratamientos se usan los que se utilizan para la influenza, sobre todo los análogos de nucleócido, el remdesivir, que es endovenoso, y el molnupiravir, que es oral, sobre todo en pacientes de alto riesgo, y en los 5 primeros días de la aparición de los síntomas. Es para tratar de eliminar el virus y que entonces el virus no se vaya a pasear, como digo yo, con la viremia, y vaya a ocasionar entonces afección en diferentes órganos. La prevención es, ¿cuál es la prevención? Las Quédate en medidas casa. de precaución que ya conocemos y la vacuna. Recientemente la Organización Mundial de la Salud recomendó que se colocaran otra dosis de la vacuna ahorita, desde agosto, o sea, ellos para otoño, nosotros ya para esta época. Entonces, sobre todo para personas que tengan riesgo, por ejemplo, sus padres o personas de edad avanzada, que se coloquen el refuerzo. En la nomenclatura, como ya vimos, el virus cambió, sigue cambiando y sigue paseando. ¿Qué es lo que pasa? Que a pesar de que la tasa de mutación de los coronavirus es menor, a diferencia del VIH, por ejemplo, y a diferencia del virus influenza, el gran número de individuos infectados y la alta carga viral producida en cada infección facilita entonces las mutaciones. Como les dije en la primera clase, si la mutación ocurre en el 1%, pero tenemos 10.000 partículas rubidones que se producen, el 1% de 10.000 son 1.000 viriones que están mutando. Entonces, por eso es que a los jóvenes yo los regañaba, a mis sobrinos, porque ellos no se cuidaban, pero si le damos oportunidad al virus de infectarnos, de entrar, de multiplicarse, le damos oportunidad de mutar, le damos oportunidad de cambiar. Por eso, si hay otra pandemia, aunque no los afecte a ustedes no sean la población de riesgo, igual hay que evitar que el virus mute. Fíjense que cuántas variantes no hay del coronavirus en estos 3 años, desde el 2020. Muchas variantes, y actualmente el 23 de junio el 20 de junio salió otra variante de Omicron. Afortunadamente, las variantes del SARS-CoV-2 fueron aumentando la transmisibilidad, pero disminuyendo la severidad de la enfermedad. Eso fue afortunadamente. No sabemos si en otra pandemia también va a ser así. Entonces, protéjanse, aunque ustedes no sean, aunque ya en otra pandemia sí van a ser personal de riesgo. Entonces, no, por eso es que esas son las recomendaciones, y ya ustedes que están estudiando, entonces todas estas complejidades, entonces deben hacer caso, portarse bien y protegerse para evitar que el virus muera. Fíjense que el coronavirus afectó 754 millones a principios de este año, 6.8 millones de muertes, sin contar el subregistro, que no hubo casi en nuestro medio. Demasiado subregistro. Esto fue a principios del año, donde a pesar fíjense que aquí la América no es la que ocupa el primer lugar en casos, pero sí ocupa el primer lugar en muertes acumuladas. Entonces eso es por el subdesarrollo. Entonces la inadecuación de los sistemas de salud, etcétera, favorecieron que en nuestro medio, a pesar de que no fuimos los principales en casos, como otros países, pero sí en muerte. Y les traje los casos que supuestamente
hubo aquí reportados en Venezuela, ya terminamos, 551.000 casos y 5.851 muertes. Puro mono. Nuestro sistema de prevención, nuestro sistema de salud se la comieron. En Colombia, 6 millones de casos y 142.000 muertes. O sea, aquí se moría la gente en el hospital universitario, ocultaban todos los cadáveres y su registro. Mientras que aquí en Zulia solamente uno veía a los vecinos o de la misma familia, veía, o sea, que había muchos casos, entonces salían en la televisión diciendo que en Venezuela habían 5 casos el día de hoy. Y yo 5 casos en mi familia, imagínate. Un subregistro bárbaro que no sé cuál es la finalidad, porque a la final pensamos una cosa cuando no es verdad. Ajá, ¿qué tiene este paciente? Ya va. Ajá, primero la edad. Sí, ya. Ya solamente por la edad. En este momento no estamos o sea, no hay muchos casos de COVID. Entonces, hay que guiarse por los otros virus y por la epidemiología, los datos epidemiológicos. O, ajá, pero adenovirus afecta principalmente niños. En pediatría, ¿cuáles son los principales? Y los parainfluenza. Ajá. Puede ser cualquiera de los dos, pero para influenza es más frecuente en recién nacidos y sobre todo cuando la adquiere a nivel hospitalario. Si lo adquiere a nivel hospitalario o hay un brote, entonces se sospecha más de virus para influenza. Ah, pero aquí me van a decir COVID. Es que no queda comprobado. Sí, pueden tener varias opciones. Depende de las características. Por ejemplo, vamos a hacer rapidito, divídanse allí los grupos. ¿Ya se quieren ir? Sí. ¿Se lo subo en Quizy? Sí. Está bien. ¿Están cansados? Desde las 10 centavos. O sea, agregación.